pone sueños en nuestros corazones y en nosotros despertó un deseo para adorarle, traer bendición y esperanza. Creo que la mejor manera en la que podemos expresar nuestra gratitud a Dios por su gran amor es a través de nuestra canción. Cuando vemos la grandeza de Dios en lugares como este, nos inspira a entregarle todo lo que somos. Amo adorarle. Hay un latir en nuestro corazón cada vez que cantamos. Nuestro anhelo es que el corazón de Dios reciba nuestra adoración. Dios nos habla todo el tiempo, a todas horas y en cualquier lugar, y su voz es como melodía. Cuando nos unimos en adoración, nos envuelve su gracia y experimentamos la libertad de ser sus hijos. Somos su iglesia. Latir es iglesia. Latir es conectarte con Dios. Es saber que todo va a estar bien. Es disfrutar cada momento. Es avanzar. Latir es estar con mis amigos. Latir es movimiento. Es amar mi ciudad. Es caminar a las promesas de Dios. Latir es aprender algo nuevo. Es divertirme. Es ver la vida desde otra perspectiva. Latir es estar con los que amamos. Todo lo que has creado tiene un latir por tu nombre. Levantaré, los muros veré caer. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dios les bendiga. Qué gusto saludarlos otra vez a través de este medio. Me da mucho gusto que juntos estemos pendientes de lo que Dios tiene para nosotros. Quiero empezar haciendo una oración. Padre, una vez más estamos aquí frente a ti, oh maravilloso Dios, agradeciéndote lo bello, lo hermoso que eres, lo fiel que eres con nosotros. En todo momento, Dios, hemos sentido tu ayuda, tu amor, tu gracia, tus bendiciones, y queremos agradecerte este tiempo hermoso que tú nos das, Padre. Permite que tu palabra nos guíe, nos oriente, nos enseñe, oh Dios, cómo tenemos que vivir en esta tierra. Gracias, oh Dios, por todas tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un pasaje, amada familia, que quiero compartirles, que está en Primera de Tesalonicenses 5:23. Es un pasaje que habla acerca de cómo nos componemos como seres, y me gustaría que lo leyéramos juntos. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ahí está este pasaje de Tesalonicenses. Lo primero que tenemos que ver a través de lo que Dios nos dice en esta palabra, en este pasaje, nos describe a un Dios de paz. Un Dios de paz, un Dios de bendición, un Dios que nos ayuda, un Dios que nos ama, un Dios que pues está pendiente de todo lo que nosotros hacemos. Y este pasaje así comienza mencionándonos que un Dios de paz. Dice: os santifique por completo. Y bueno, pues esto, no hay duda que un Dios santo creó cosas santas.
creó cosas buenas, creó cosas que tienen uso, y más nosotros como seres humanos, como sus hijos, pues nos quiere Él santos. Y aquí habla cómo Dios interviene en nuestra santificación. Es interesante ver que Dios nos creó, y nos creó de una manera especial, en donde nosotros pues recibimos de Dios todos los elementos, toda la capacidad, toda la ayuda para mantenernos en la santidad que Dios nos ha pedido que tengamos. Y quiero complementar este primer pasaje que leímos con otro que está en 1 Corintios 6, 9, 11, y quiero que juntos hagamos un análisis de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y note bien lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este versículo 11 habla de tres cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Uno dice que hemos sido lavados, y todos sabemos que hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre del Señor. Hemos sido limpiados, hemos sido purificados. Este es un proceso que Dios hizo cuando Él llegó a nuestra vida a través del sacrificio de su Hijo. Entonces este pasaje hace mención que nosotros éramos como los que se describen en los pasajes anteriores, con todo eso que hace que el ser humano haga de manera indebida. Dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Pero aparte de que Dios, cuando llega Dios a la vida de una persona y lo limpia de todas esas impurezas, de toda la maldad que puede haber en su vida, porque no solamente llega a limpiar esos pecados, llega a erradicarlos, porque ¿de qué serviría limpiar algo si no se cierra la fuente que está ensuciando lo que se ensució? Entonces Dios no solamente llega a lavar, sino llega a santificar. Dice: ya habéis sido santificados. Entonces, cuando Dios nos lava, nos limpia, nos purifica, nos santifica, es decir, nos aparta de eso que estaba creando problemas de conducta en la vida de las personas, porque santificarse es apartarse de todo lo malo. Entonces, esto lo hizo Dios cuando llegó a lavarnos y después llegó a apartarnos de las cosas que nos estaban pues ensuciando. Y aparte dice este pasaje: ya habéis sido justificados. Muchas personas han cometido muchas faltas porque no conocen las Sagradas Escrituras o porque no las conocían. Sin embargo, hay un regalo de parte de Dios que es la justificación. Dios justifica al inocente, justifica a aquel que por hierro, por error, por desconocimiento, llegó a cometer alguna falta. Entonces hay un proceso, si usted se da cuenta que hemos pasado, los que hemos recibido al Señor, prácticamente un proceso completo en donde pues Dios ya hizo una obra completa en nuestras vidas para que nosotros nos mantengamos en esa misma forma, en ese mismo nivel espiritual. Si Dios nos ha lavado, es decir, nos ha purificado, nos ha santificado y nos ha justificado, entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es mantenernos así, no entrar otra vez en un proceso contrario o de regreso, porque es algo que Dios nos pide que nosotros nos mantengamos.
El pasaje que habíamos leído al principio decía, y el mismo Dios os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo que este es un trabajo que ya empezó a hacer Dios en nuestras vidas. Él llegó a nosotros a hacer todo este trabajo de lavamiento, de purificación, de santificación, de justificación. Ahora, usted y yo ahora tenemos un gran trabajo, conservar nuestra vida espiritual en el estado en el que Dios la hizo, en el que Dios nos formó. Ahora, nosotros, nuestro ser, dice este pasaje de Tesalonicenses 5:23, que se compone de espíritu, alma y cuerpo. Yo quiero que usted y yo hagamos un análisis de los diferentes problemas a los que nos enfrentamos justamente para mantenernos lavados, purificados, santificados y justificados. Este es un proceso por el que el cuerpo, por el que todo nuestro ser va a estar luchando toda la vida. Sin embargo, Dios nos ha dado elementos, herramientas, capacidades para que nosotros pues no volvamos atrás. Uno de los pasajes que quiero complementar para que usted vea lo que pues de alguna manera nosotros como seres humanos sabemos que existe y que no tenemos que pasar por alto, que van a estar como que acechando nuestras vidas, tratando de que nosotros no nos mantengamos lavados, no nos mantengamos santificados, no nos mantengamos justificados, van a estar al acecho de nuestra vida. Y en Gálatas 5, 19, 21 hay varias acciones que están al acecho para que nuestras vidas no se mantengan en la calidad y en la perfección en la que Dios nos las dio. Y este pasaje menciona algunas otras cosas, como las que habíamos visto en 1 Corintios 6, versículos del 9 al 11, algunas otras que pues de alguna manera van a ser siempre luchas espirituales con las que el ser humano vive todos los días. Y quiero describirlas a partir del versículo 19 al 21 del capítulo 5 de Gálatas. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El pasaje que habíamos visto en Corintios también decía, con relación a lo que algunas personas practicaban, también decían que los que practicaban estas cosas no heredarían el reino de Dios. Esto siempre va a estar al acecho de la vida de cada persona para ensuciar la obra de Dios, para echar a perder la obra de Dios. Y el ser humano va a estar luchando contra todas estas adversidades. Son sus propias adversidades que las va a estar viviendo, pues son sus batallas carnales, su cuerpo. Veíamos que nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Entonces quiero tomar la palabra cuerpo para que usted vea lo que cada ser humano en la vida está luchando, independientemente de las luchas que pueda tener de otra índole, no sé, económica, puede ser por la libertad, puede ser por alguna ideología, puede ser por alguna enfermedad. Estas van a ser luchas espirituales que va a estar teniendo, y ese cuerpo hay que cuidarlo, ese cuerpo hay que mantenerlo intacto de todas estas cosas, porque como lo acabamos de leer, no hay manera de cambiar el destino. Dice, no se heredará el reino de Dios. Y yo creo que esto es algo que usted y yo tenemos que entenderlo claro. Las luchas las vamos a tener siempre,
vamos a estar viendo situaciones que van a estar presentándose en nuestras vidas, pero tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros. O sea, el que hizo la obra la va a complementar, la va a completar, la va a terminar. El que comenzó la obra va a irla perfeccionando. Entonces, usted y yo solo tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios nos dejó, un cuerpo ya santificado, un cuerpo santo, un cuerpo que Dios pues se preocupó porque nosotros estuviéramos en la mejor condición. Pero mire, Romanos 8, en el versículo 5 y 10 de Romanos 8, hay otra referencia cuando las personas están pensando mucho en estas cosas que acabamos de leer, que son las obras de la carne. Este pasaje nos da un análisis para que usted no piense en esas cosas, las cosas de la carne, las que se convierten en pecado, las que se convierten en un impedimento para estar con Dios. Dice desde el versículo 5 de Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Vea cómo este pasaje dice que quien está en las cosas de la carne, es decir, cometiendo esa serie de pecados, entonces está pensando solo en ellos, solo cómo volver a cometer ese tipo de pecados. Dice el pasaje, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces yo veo aquí dos tipos de personas. Unas que están pensando en las cosas de la carne porque son carnales. Y otros que piensan en las cosas del Espíritu porque son espirituales, es decir, porque se conservan para Dios como Dios nos creó y nos limpió. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Aquí habla de la muerte espiritual, porque nosotros veíamos que no heredarán el reino de Dios. Entonces, ocuparse de la carne es muerte, habla de una muerte espiritual, pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Vea cómo hace un contraste, un análisis este pasaje. Quien se ocupa de las cosas del Espíritu, es decir, quien hace las cosas bien, quien busca estar acorde con la voluntad de Dios, entonces tiene vida y aparte tiene paz. Y el que se ocupa de las cosas de la carne no solamente va a encontrar una muerte espiritual, sino va a encontrar problemas aún en la misma vida. Versículo 7 dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, cualquier persona que tome decisiones en favor de la carne, pues está en contra de Dios, se enemista contra Dios. Y porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Una persona que se deja dominar por sus deseos carnales está enemistado con Dios y además pues hay una situación que lo está dominando. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice el versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cuando Cristo vive en la vida de una persona, su cuerpo está muerto al pecado, o sea, no vive para el pecado, vive para Cristo. Entonces, Cristo es el centro y el fundamento de sus acciones, de su vida, de todo lo que hace, de todo lo que planea, de todo lo que piensa y de todo lo que espera del Señor. Entonces, quien se ocupa de la carne, entonces está pensando en la muerte espiritual y en los problemas que genera todo esto. Pero cuando pensamos en el Espíritu, es decir, en mantenernos en la línea de Dios, pues nos mantenemos en paz y en bendición. Es cierto que el cuerpo va a estar teniendo sus batallas, van a estar batallando porque va a querer una cosa,
El alma va a querer otra cosa. Y aquí es donde el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, nos deja una enseñanza sobre este proceso de las batallas que las personas pasan todos los días. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Algo que me llama la atención de este pasaje es que nos habla como extranjeros y peregrinos. Y cierto, eso somos. Somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, por lo tanto, si somos extranjeros y somos peregrinos, entonces Dios nos pide que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Más adelante vamos a ver unos pasajes, cómo es que batallan contra el alma, porque pues el cuerpo está diciendo: oye, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, y hay una lucha espiritual con relación a lo que el alma quiere y el cuerpo quiere. Entonces son luchas espirituales que las personas tienen a diario, en su diario vivir, por buscar otra vez lo mismo. Ahora, Dios nos dijo que guardáramos irreprensibles todo nuestro ser. Irreprensible es algo que no necesita reprensión, algo que no necesita llamarse la atención, algo que simplemente está bien, que funciona bien. Y Dios nos dijo que guardáramos todo nuestro ser irreprensible. Entonces tenemos que entender que nuestro cuerpo es un regalo de Dios. Es la forma en la que nosotros alabamos a Dios. Nuestras manos tienen un sentido para alabar a Dios. Nuestras rodillas, nuestra mente, todo lo que somos tiene un sentido para glorificar a Dios. Entonces no tiene sentido que nosotros le demos otro uso, porque no fue hecho para ese uso. No fue hecho, es como las personas que toman el cigarrillo y empiezan a fumar y después comienzan con problemas en sus pulmones, porque su cuerpo no fue hecho para que metan humo a sus pulmones, no fue hecho para eso. Entonces nosotros entendemos que nuestro cuerpo tiene una finalidad de glorificar y exaltar el nombre de Dios, y lo tenemos que conservar justamente así como Dios nos lo entregó. Con ese estado y con esa finalidad para el cual Dios nos lo entregó. Cuando nosotros morimos, este cuerpo va a regresar al polvo. Cumplió una finalidad, cumplió su objetivo, el objetivo que nosotros buscamos o el que nosotros deseamos. Yo espero que el que nosotros deseemos sea el mismo que el que Dios ha deseado. Ahora, hay otra parte de nuestro ser que es el alma. El alma, pues, es la parte espiritual de nosotros mismos, de cada ser humano. El alma pasa por muchos procesos. El alma es un lugar donde residen los sentimientos, donde se canalizan las emociones, donde la gente pasa por los procesos de decisión de lo que quiere el cuerpo. El alma es el ente, digamos, que se alegra, que se entristece, que a veces desfallece, que se quebranta, que pasa por ansiedad o que a veces se abate. Es el alma ahí donde a veces pasa la amargura, donde pasa la depresión, donde pasa momentos difíciles. ¿Por qué? Porque es nuestra propia identidad. El alma pasa por ese proceso. Cuando hay situaciones que le entristecen o que en algún momento cambian su estado de ánimo. En el alma se deciden las cosas que se hacen en el cuerpo. Es decir, ahí reside el libre albedrío. Lo que Dios nos dijo que nosotros podíamos decidir, se decide en el alma, porque el alma es quien ordena, quien da las indicaciones hacia dónde ir. El alma puede tomar una decisión hacia el cuerpo, es decir, cuerpo, haz lo que quieras.
o decir a la otra parte de su ser, que es el espíritu, busca a Dios y haz lo que Dios dice. Entonces, en el alma se centra la fuente de las decisiones de cada ser humano, porque es el alma la que en algún día va a ser llevada a juicio. Allí es el alma. Es el alma donde todos los pensamientos, todas las decisiones y todas las acciones se procesaron allí. Allí comienza todo, ahí se da todo. Entonces, cuando nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras y el término corazón, por ejemplo, cuando dice, hijo mío, dame hoy tu corazón, nos está hablando al alma. Nos está hablando a esa parte espiritual de nuestro ser, que es nuestra identidad, donde dice Dios, dame hoy tu voluntad, dame hoy tus decisiones, dame hoy lo mejor de ti. O sea, cuando Dios nos dice, hijo mío, dame hoy tu corazón, eso es lo que nos está pidiendo Dios, y nos está hablando a la parte de nuestro ser llamada alma. Entonces es importante que usted y yo hagamos lo correcto. ¿Sabe? A veces el alma se cansa de hacer lo que hace. Ayúdeme a ver el Salmo 88:3, porque el alma también pasa por sus procesos de decisiones, donde sabe perfectamente que hay cosas que no ha hecho bien y que ha llevado a su cuerpo. El cuerpo nuestro solamente es para ejecutar las decisiones del alma. Así de sencillo. Y dice el Salmo 88:3, porque mi alma está hastiada de males. Mi alma, está hablando aquí el salmista, mi alma está hastiada de males. ¿No le ha pasado, familia, que usted llega a un momento en que dice, ya me cansé de ser siempre la misma persona? Ya me cansé siempre de estar haciendo lo mismo, ya me cansé de ser la misma persona, ya me cansé de no poder dejar este vicio, ya me cansé de ser tan duro, ser tan difícil, ya me cansé porque mi alma está hastiada de males, y dice, y mi vida cercana al Seol. El Seol es un sinónimo pues de infierno, el Seol. Porque mi alma está hastiada de males y dice, mi vida está cercana al infierno, está hastiada de males. Y bueno, cuando el salmista hace este análisis, está consciente de que las cosas no han marchado bien, porque las decisiones que se han generado ahí en el alma no han sido las mejores. Y yo creo que el alma está luchando, y es ahí donde esa lucha se tiene que entrar en un dominio propio, en un dominio donde las decisiones no se vayan al cuerpo, sino se vayan al espíritu. Que sea el espíritu quien guíe al ser, quien guíe al alma, quien guíe al cuerpo, que sea el espíritu. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, es nuestra alma la que entra en ese proceso, en el arrepentimiento. Cuando cada persona pide perdón a Dios, se arrepiente y busca una nueva vida, una nueva dirección a su vida, entonces ese arrepentimiento ocurre en el alma, porque el alma es la parte espiritual, porque el alma está limpiándose de todos los males que hay en ella a través del arrepentimiento. Entonces, esta alma es eterna. Cuando los seres humanos morimos, entonces nuestra alma es eterna, queda reservada para lo que hizo en la tierra, para lo que realmente el alma estuvo viviendo. Entonces yo espero, familia, que usted tome las mejores decisiones en esta tierra. Espero que usted sea irreprensible siempre,
que las decisiones sean las mejores, sean las más adecuadas, que sus decisiones vayan en relación a lo que Dios quiere. Ahora, Eclesiastés 3:11, este es un pasaje que habla justamente de la eternidad que Dios ha puesto en nosotros. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios nos hizo eternos y esa parte eterna de nuestro ser es el alma. A veces el hombre no alcanza a entender, dice esta parte de la Escritura, no alcanza el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A veces no la entendemos. A veces queremos pensar que podemos hacer todo lo que quieramos y no va a pasar nada. El alma no se puede sanar con terapias. El alma no se puede sanar dolores que están relacionados con el espíritu. Es cierto que hay terapias que pueden ayudar a salir a las personas adelante en alguna área de las vidas. Pero hay cosas que en el alma que están afectando su vida espiritual con Dios. Y una terapia no puede sanar la parte espiritual de una persona que tiene dañada el alma. Probablemente una terapia puede ayudar en las emociones, pero no en la parte espiritual. En la parte espiritual solamente entra Dios. Y es el único que puede cambiar la condición de una persona cuando la vida espiritual de una persona lo requiere. Solo es Dios. No hay ninguna organización humana que pueda sanar el alma en la parte espiritual. Puede ayudar a sanarla en las emociones, pero no en la parte espiritual. Ahora, el pasaje que habíamos leído sobre nuestro ser también nos decía espíritu, alma y cuerpo. Ahora, yo quiero que usted hagamos un breve análisis del espíritu. El espíritu es parte de Dios en nuestra vida. Es la parte que nos da vida, la que nos sostiene. Por Él estamos aquí. Cuando Dios toma la determinación de tomar a una persona, Él toma su espíritu y entonces esa persona pues ya no puede vivir, porque el espíritu es la parte de Dios que nos ayuda a tener vida. Pero no solamente nos ayuda a tener vida, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros es el que tiene comunión con Dios. A través del espíritu que Dios ha puesto en nosotros tenemos ese contacto con Dios. Ahora, quiero por favor que también comprendamos las batallas que hay de nuestro espíritu con la carne. Porque si el alma está cediendo un terreno al cuerpo, pero nuestra vida espiritual también busca y anhela buscar más a Dios, entonces hay un proceso interno en el que lo describe Gálatas 5, 16, 17 de esta manera. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Recuerde que el Espíritu de Dios es el que nos da vida. Y entonces el Espíritu de Dios no quiere que nosotros hagamos nada indebido, sino que nos mantengamos irreprensibles, como lo decía el primer pasaje que leímos. Entonces hay una lucha entre los deseos de la carne y lo que Dios nos dice que hagamos. Y esa lucha se opone. Es como decirnos, haz esto, porque esto es lo mejor. Y después hay un sentimiento en nuestra vida, pues que se opone a eso que sabemos que es bueno. Y esta es una lucha que hay espiritual en nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios
pues está en contacto con nuestro espíritu. Mire, vea lo que dice 1 Corintios 2:11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Aquí hay una pregunta. ¿Quién conoce mi interior? Lo conoce mi espíritu. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces hay una palabra que me lleva a una reflexión. Mi espíritu, el que Dios puso en mi ser, me dice quién soy. Porque hay muchas personas que inclusive no saben quiénes son, o qué quieren, qué desean, qué buscan. El espíritu que Dios puso en nuestras vidas, el espíritu que Dios puso en su vida, le ayuda a tener una identidad sobre quién es usted o su estado espiritual. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, quien conoce internamente nuestra condición es nuestro espíritu. Entonces, cabe señalar que entonces nosotros tenemos que tener una relación con Dios que nos haga ver a través de nuestro espíritu nuestra condición y saber qué va a pasar después. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos está llevando nuestra conducta y nuestros hechos? Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, es decir, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos duda de nuestra condición, ¿quién soy? ¿Realmente soy un hijo de Dios? ¿Realmente soy la persona que Dios quiere que yo sea? Entonces el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu para que traiga una confianza a nuestra vida de que somos hijos de Dios cuando nos hemos conducido irreprensibles, porque así es como Dios nos dijo que fuéramos. Entonces hay una respuesta de Dios, como cuando la gente dice, yo creo que Dios no me ama. Yo creo que Dios se ha olvidado de mí. Yo creo que Dios no le interesa a Dios. Entonces el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos, de que Él nos ama y de que nosotros somos parte de su reino. Entonces esto trae confianza a nuestro ser para que nosotros sigamos adelante. Ahora, el espíritu que Dios ha puesto en nuestra vida es el mismo fruto que el Espíritu de Dios espera de nosotros. Vea lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Este es del Espíritu de Dios. Ese es el fruto del Espíritu de Dios. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto que el Espíritu de Dios trae a nuestra vida y que debe de quedar en nuestro espíritu, porque en estas cosas no hay ley, no hay manera de que algo sea juzgado por estas cosas, porque estas cosas son las que Dios quiere que abunden en nuestra vida. Y si lo hacemos, entonces tenemos la victoria sobre toda adversidad, no solamente aquí, sino después cuando tengamos que partir. Como les decía desde un principio, cuando nosotros morimos, el espíritu vuelve a Dios, porque fue el canal por el cual nosotros tuvimos contacto con Dios, fue en el cual nosotros nos estuvimos alimentando, fue nuestro cordón umbilical con el cual Dios descendía bendición a nuestra vida a través de nuestro espíritu, era nuestra antenita. Y ahí recibíamos la señal espiritual sobre las cosas que Dios quería que hiciéramos. Ahora, quiero que hagamos una reflexión con relación a nuestros seres que ya han partido. Que hagamos una reflexión. Cuando nuestros seres que han partido, cuando se ha dado ese momento, Dios ha enviado ángeles por ellos. Como sucedió con un pobre,
con un hombre que no tenía nada, Dios mandó ángeles por él. Hizo que los ángeles lo llevaran al seno de Abraham, que es el paraíso. Hizo que los ángeles, dice Lucas 16:22, aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Es una enseñanza de dos personajes, un pobre y un rico. Cuando murió el pobre, un hombre que esperaba en Dios, fue llevado por los ángeles. Este es un proceso que espiritualmente nosotros no vemos, porque Dios envía a sus ángeles cuando un justo muere. Cuando la gente, nuestra gente que ha esperado en Dios, ha partido, esto ha pasado. Este es un suceso que se da cuando un hijo de Dios muere. Y cuando ese hijo de Dios muere, dice el Salmo 116:15, que la partida de él es de mucho valor para Dios, dice la Nueva Versión Internacional. Salmo 116:15 dice: mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Esto es lo que dice la Nueva Versión Internacional. Mucho valor tiene a los ojos del Señor. Entonces, lo que Dios ha hecho en la vida de las personas, pues es una obra tan perfecta porque trae paz a nosotros, a nuestras vidas. Ellos no saben qué pasa allá en la tierra, nuestros seres queridos. Dice Eclesiastés 9:5 que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria está puesta en el olvido. Ese es algo que ellos no saben qué es lo que pasa allá en la tierra. Por eso nosotros creemos en la palabra en donde pues Dios tiene algo premiante para aquellos que se mantuvieron irreprensibles. Ahora, yo quiero decirles, familia, en Apocalipsis 7, 16, 17 hay un pasaje que dice que ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ellos no están sufriendo, ellos están bien. Ellos están ahora al cuidado de Dios. Ellos están pues disfrutando de las bendiciones de lo que ellos hicieron en la tierra. Familia, ser irreprensible es no tener absolutamente nada por el cual nos digan: no está bien lo que estás haciendo. Ser irreprensible es ser una persona que está haciendo bien las cosas en casa, en el trabajo. Ser irreprensible es una persona que está haciendo bien las cosas aún en la escuela, en medio de la sociedad, en medio de donde vive. Ser irreprensible es una persona pues que es un buen padre o es un buen hijo, que no tienen que decirle: oye, estás haciendo mal. Ser irreprensible es hacer las cosas como Dios dice que las hagamos. Familia, yo creo que tú y yo lo podemos hacer. Yo creo que tú y yo podemos tener esta posibilidad, este alcance, esta facilidad de lograr objetivos completos, bien hechos, porque Dios está con nosotros, porque Dios sigue ayudándonos, porque Dios sigue haciendo una obra completa en nuestras vidas. Ser irreprensibles no es por un rato, es para siempre, es para todos los días, es para cada momento, para cada instante, para cada ocasión, para cada momento de la vida. No hay cortes, no es un momento así y otro momento, es siempre, es continuo. Esto es lo que es ser una persona irreprensible. Amada familia, gracias por escuchar este mensaje. Recuerda que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo debe de ser guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios te bendiga. Permíteme hacer una oración. Padre, quiero
darle gracias, maravilloso Dios, por la vida de mis hermanos, de las familias, de las personas que han visto este mensaje. Te pido, Dios, que los bendigas, los uses, los llenes, oh Dios, de tu bendición y les des fuerzas, Padre, para ser irreprensibles, que en todo momento hagan tu voluntad, busquen tu rostro. Gracias por tu palabra, bendícelos, ayúdalos en todas sus necesidades, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bendiciones, familia.